licencias no hay crecimiento. Negocios de PDVSA penden de un hilo ante amenaza de Estados Unidos. ¿Se malinterpretó o metió la pata? Luego de advertir que ganará por las buenas o por las malas, Nicolás Maduro denuncia campaña mediática en su contra. Alianzas criminales. Desde una cárcel en Colombia, la banda El Porras gestiona reclutamiento de venezolanos. Martes 6 de febrero del año 2024, amigos, les saluda Mildred Manrique. Bienvenidos a nuestra emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. De inmediato, las informaciones más relevantes de las últimas horas. Comenzamos. El gobierno de Nicolás Maduro insiste en que Venezuela está preparada para enfrentar una nueva ola de sanciones económicas. Sin embargo, especialistas en el área petrolera afirman que PDVSA sufrirá el mayor impacto ante el retiro de las licencias que le permitían negociar el crudo venezolano en el exterior. En las últimas semanas, las proyecciones de crecimiento se desplomaron. Joan Álvarez nos trae todos los detalles. A propósito del anuncio del gobierno de los Estados Unidos que decidió renovar las sanciones a PDVSA a partir del próximo 18 de abril, cuando venzan las licencias otorgadas por la OFAC para la exportación de crudo venezolano, especialistas en el área aseguran que esto pudiera generar un escenario de complicación a la economía venezolana que, si bien no se ha recuperado, ha experimentado una mejora en la actividad comercial durante el último año. Veamos algunas apreciaciones. Volverá PDVSA nuevamente a no tener o a no poder abastecer el requerimiento de lo que es el mercado interno de los combustibles, empezando por gasolina, gasoil, full oil, full, etcétera, etcétera. Y esto, por supuesto, va a afectar mucho al mercado nacional, básicamente sobre todo al interior del país. Para el también profesor universitario Rafael Quiroz, durante el corto periodo de tiempo de licencias de la OFAC, las transnacionales como Chevron, Eni y Repsol hicieron inversiones menores y con mucha cautela en Venezuela debido al riesgo siempre latente de un encrudecimiento de la coyuntura política que generara nuevamente más sanciones. Chevron dijo: nosotros vamos a hacer inversiones las mínimas posibles y lo único que garantizamos en términos de crecimiento de la producción petrolera nacional en nuestro aporte va a ser muy exiguo, muy comedido y bastante limitado. Importante destacar que en días recientes el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA aseguró que la empresa estaba preparada para enfrentar más sanciones, una tesis desestimada por los especialistas que auguran una caída en la producción petrolera que actualmente no supera los 800.000 barriles diarios. Venezuela está preparada para cualquier circunstancia. Si nos colocan más sanciones, nosotros nos prepararemos para las sanciones. Las medidas que tomen los Estados Unidos, las consecuencias seguramente ellos también las van a tomar. Venezuela nunca ha estado preparada, ni está en estos momentos preparada para someterse a unas sanciones como las que viene imponiendo Estados Unidos. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Nicolás Maduro expresó su respaldo a la consulta que lleva adelante la Asamblea Nacional para fijar cuanto antes el cronograma electoral para las presidenciales, pero aprovechó la oportunidad para denunciar una campaña en su contra. Él asegura que se está tergiversando todo lo que dice. Esto a propósito de sus recientes declaraciones en las que afirma que ellos ganarán por las buenas o por las malas. Taitir Calderón nos comenta. Aunque es competencia del Poder Electoral, el Parlamento de mayoría oficialista inició consultas con diversos sectores de la sociedad civil para elaborar un calendario electoral de cara a los comicios presidenciales previstos para este año. Maduro se mostró a favor de la consulta y de tomar una decisión a varias manos. Participaron el 90% de los partidos políticos inscritos legalmente que tienen una tarjeta en el CNE y van a participar en estas elecciones. Así que creo que ha habido buenas propuestas. Los candidatos presidenciales y precandidatos participantes hicieron propuestas de fechas, de organización, de logística. Creo que es el método. El método es el diálogo nacional, el acuerdo nacional, el entendimiento nacional.
Por otra parte, Maduro denunció una especie de campaña de manipulación mediática, la cual dijo estar impulsada por la agencia estadounidense Associated Press, que sacó de contexto sus declaraciones de que ganaría las elecciones por las buenas o por las malas. Entonces empezamos, como tenemos un buen equipo comunicacional, a ver cuál fue la fuente de la manipulación. Porque empezaron a decir en el mundo, Maduro anuncia que va a ganar las elecciones por las buenas o por las malas. Jamás yo diría eso. Jamás lo dije. Yo dije, hablando de las conspiraciones, que si el pueblo venezolano algún día fuese sorprendido por alguna emboscada del carácter que sea, si ellos inventan, dije calma y cordura, como siempre lo he dicho. Nervios de acero. Nervios de acero. Máxima unión cívico-militar y movilización. Y entonces agregué, porque el equipo gana. Y vamos a ganar por las buenas o por las malas frente a cualquier invento de esta gente. En este sentido, Maduro aseveró que la marcha del pasado 4 de febrero deja en evidencia que los venezolanos están decididos a defender la paz y afirmó que él es la garantía de ello. Es momento de la pregunta del día. Recuerden que diariamente la publicamos en todas nuestras plataformas digitales para poder interactuar con ustedes. La de hoy está relacionada a lo siguiente. Durante su acostumbrado programa televisivo, Nicolás Maduro aprovechó la oportunidad para denunciar que existe una campaña mediática en su contra. Pero además él se mostró convencido que él es la garantía de paz para la recuperación y la restitución de los derechos en Venezuela. Entonces, ¿crees que Maduro sea garante de paz para el país? Los leemos. En impacto migratorio. En lo que va de 2024, más de 40.000 migrantes han cruzado la selva del Darién, según autoridades panameñas, quienes aseguran que esta cifra podría aumentar hasta en un 20 o más de un 20%, sobre todo con la población venezolana. Génesis Pérez nos amplía. Pese a los intentos del gobierno panameño por parar la migración masiva a través del tapón del Darién, el número de personas que atraviesa este peligroso tramo seguirá creciendo este 2024. Las autoridades de este país prevén que se trate de un 20% más en comparación a lo que fue en 2023. La directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gosainé, expresó preocupación, ya que en lo que va de año por el Darién ya han cruzado 40.739 personas. Gabriel Pastor, periodista, investigador y sociólogo, nos explica las razones. La gente está huyendo de la miseria, está huyendo de la persecución, está huyendo de dramas tan más graves incluso a veces que lo que supone el riesgo de irse de un país, por ejemplo, de África a Europa, hoy pasar por toda América Central, México y Estados Unidos, y en este caso los que huyen a través de la selva de Darién, siempre para llegar a los Estados Unidos. De las cifras que hasta el momento representa esta migración, poco más del 50% corresponde a ciudadanos venezolanos, siendo la misma crisis política que atraviesa el país el detonante mayor. Adicionalmente, con el contexto actual sobre el tenso panorama entre sanciones, inhabilitaciones y persecuciones políticas, las predicciones no se hacen esperar y prevén que más venezolanos salgan del país. Panamá, por su parte, indica ratificar las políticas de deportación, especialmente para aquellos ciudadanos que tengan antecedentes penales y no cumplan con los requisitos legales y humanitarios. Y en eso estamos fracasando. Y no es un problema del gobierno de Panamá, porque así como cuando hablamos de las dinámicas del comercio y de la economía, hablamos del libre comercio entre los países, tenemos que buscar acuerdos internacionales que se respeten entre todos los países. Para las autoridades migratorias es más preocupante que el 20% de la población migrante son menores de edad, por lo que también toman medidas de seguridad para evitar que se conviertan en blanco fácil de las organizaciones criminales. Defensores de migrantes rechazan el nuevo proyecto de control fronterizo que será sometido esta semana a votación en el Senado estadounidense.
pues consideran que es un retroceso en las políticas fallidas del gobierno de Donald Trump, que de por sí deja por fuera a los indocumentados que llevan años en ese país. Escuchemos. La mayoría de las críticas se concentran en advertir que el proyecto reviviría las políticas migratorias de Donald Trump, ya que hace más difícil solicitar asilo y autoriza al gobierno a expulsar a los extranjeros cuando el número de aquellos que cruzan la frontera supera los umbrales establecidos. La Unión Americana por los Derechos Civiles, que encabezó la mayoría de batallas legales contra el gobierno Trump, dijo en un comunicado que este acuerdo obligaría al gobierno a expulsar a personas de la frontera sin el debido proceso, restringiendo las vías legales para las personas que más las necesitan. Además, aseguran que la deportación sin el debido proceso fue el experimento desastroso de la administración Trump, que nunca debería repetirse y mucho menos usarse como modelo para una política fronteriza permanente. El plan hace más difícil la solicitud de asilo y agiliza los procesos en las cortes de inmigración, que mantienen un atasco de más de 3 millones de casos. También pone fin a la práctica conocida como detención y liberación, bajo la cual los solicitantes de asilo son dejados en libertad a la espera de una audiencia ante un juez de inmigración. Y esta es una información importante que debemos tomar en cuenta. Las autoridades del norte de Santander alertan sobre el reclutamiento de venezolanos, sobre todo de mujeres, por parte de la banda El Porras, que opera desde una cárcel en Colombia. Según información oficial, las 14 organizaciones delictivas activas en la frontera buscan aumentar su poderío a través de alianzas con grupos guerrilleros o paramilitares para también desatar el multicrimen en función del control social. Marina Glot con el informe. De Impacto Venezuela. Según autoridades en materia de seguridad del norte de Santander, durante los últimos meses 205 venezolanos fueron detenidos por diversos delitos. Continúan siendo las trochas las autopistas del multicrimen en la frontera colombo-venezolana. Según reseña la prensa colombiana, alias Porras, Eber Carrero Corredor tiene en su haber más de 200 homicidios y ha pasado por 5 cárceles de ese país. Él estaría ordenando la captación de venezolanos para delinquir. La banda de la familia P, o los Porras, es una de las 14 estructuras activas en el norte de Santander, frontera con Venezuela. Y que hemos observado dentro de la conexión tanto de colombianos como de ciudadanos venezolanos inmersos con grupos, estructuras delincuenciales como los AK-47, los Porras. Porras está reclutando especialmente mujeres y hombres desafortunadamente de nuestro hermano país de Venezuela. Los grupos criminales en frontera buscan unir fuerzas con paracos o guerrilleros para obtener el control y poderío absoluto de las zonas en disputa. Sobre estas alianzas también alertan las autoridades del eje limítrofe. Alianzas, outsourcing, definitivamente, esos son la era del multicrimen, en atención de que la fuerza pública viene haciendo un control fuerte, sostenido en temas de recuperación de los territorios, y eso es lo que ha llevado a que estas estructuras, en el camino que vamos, hagan alianzas entre ellos con el fin de realizar y reactivar el multicrimen, pero ahí estamos precisamente impactando, capturando y vamos a seguir dando resultados importantes. Los cuerpos de seguridad del vecino país mantienen activos los planes Libertad y Orden y Seguridad Choque 360 para combatir la criminalidad que tiene en vilo al norte de Santander. Marina Glot, Somos Impacto Venezuela. Seguimos revisando otras informaciones que se originan en nuestro país vecino a través de nuestra sección Colombia en Vivo. Bienvenidos a Colombia en Vivo, les habla Oriana Niño. Este lunes 5 de enero finaliza la prórroga de 7 días del cese al fuego bilateral pactado entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional ELN, en el marco del 6º ciclo de diálogos en La Habana, Cuba. Las delegaciones continúan evaluando distintos factores y compromisos para establecer una prórroga por los próximos 6 meses. Amplían hasta el 5 de mayo la tregua entre las bandas criminales Los Chotas y Los Espartanos en Buenaventura. Así lo confirmó el jefe negociador del gobierno, Alejandro Ocampo. Además, se activó un protocolo de funcionamiento y verificación del proceso de paz con estas estructuras delincuenciales.
La Contraloría General de la República le solicitó al Ministerio de Salud toda la información relevante con respecto a la articulación que se debió gestar para la correcta distribución de las 2 millones de vacunas que dejaron vencer. Hasta aquí Colombia en Vivo. En otras noticias internacionales, el presidente de Chile, Gabriel Boric, decretó 2 días de duelo por los más de 120 muertos y miles de familias que quedaron sin vivienda por los incendios forestales que ya figuran entre los 3 más mortíferos del mundo del siglo XXI. Joy Uricare nos cuenta más. El gobierno contabiliza más de 120 muertos, de los cuales solo 32 han sido identificados, ya que muchos cuerpos quedaron carbonizados. Se trata de uno de los 3 incendios más mortíferos del siglo XXI, después de los de Australia en 2009 y los de Hawái en agosto del año pasado. Estamos en una emergencia grave, hoy día viviéndola, que es la del incendio en Valparaíso y es la más catastrófica de nuestro país desde el terremoto del 27 de febrero del 2010. Bomberos y equipos oficiales aún buscan víctimas en sitios quemados, mientras, sin luz, con poca agua y mucho calor, varios residentes de la región de Valparaíso padecen la falta de servicios básicos entre calles llenas de escombros y cenizas. Necesitamos mucha ayuda para la gente, mucha ayuda, porque la gente quedó toda sin nada, con lo puro puesto, porque esto fue tan rápido que no nos dimos ni cuenta. La gente, nadie se dio cuenta cuando el fuego ya está encima de uno. Tuvimos fallecidos también y quemados, animales, perros, gatos, todo animal que había en cada casa fueron quemados y no pudieron sacar nada. Ya son casi 15.000 las viviendas dañadas, según las autoridades. Algunos focos de los incendios empezaron el miércoles pasado, junto con una ola de calor con temperaturas por encima de los 40 grados. El viernes, el fuego se propagó en cuestión de horas, mientras que el gobierno sospecha que los incendios fueron provocados. Me salvé por 3 cuadras más atrás, que los autos que quedaron estacionados se empezaron a incendiar. Con gente adentro y todo, fue muy terrible. Los bomberos aún combaten 40 incendios, con algunos focos que causaron evacuaciones preventivas el domingo en Tiltil, al norte de Santiago de Chile, 400 kilómetros al sur de la capital. Las partes más castigadas se encuentran en una zona que desde hace décadas se ha superpoblado sin planificación urbanística. Señores, antes de despedirme, quiero invitarlos a suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Recuerden que para más información pueden visitar www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Que tengan un feliz día, nos vemos mañana.